tardes, amigos de la Caja de Pandora. Estamos con Pepón Jover aquí en el centro de Elsa. Estamos en el lanzamiento de su libro, Un nuevo mundo en manos de héroes. Y primero que todo, pues felicitarte, decirte que lo he estado leyendo para preparar esta entrevista y me ha encantado. Me ha encantado, ya te lo dije fuera de cámara, que la forma como has estructurado el libro, tan fácil como lo has escrito, lo bien documentado que está, es un placer leerlo para la persona tanto que está empezando a buscar información nueva del nuevo paradigma, sí, tanto como el que ya cree saber mucho sobre el... Claro. Está muy bien ilustrado como lo dice Gabriel Silva en el prólogo, ¿no? Es un libro que está bastante completo, Pepón. Muchas gracias por esta obra, ¿eh? Me alegro que, en fin, porque a veces uno trabaja, ¿no? y lo va escribiendo y lo va haciendo, pero nunca sabes el impacto que va a tener después. Así que pues me alegro que, en fin, que te haya llegado bien. Sí, bueno, hay mucho por donde... Sí, la verdad es que mucho por son 700 páginas, así que... Por donde tocar, pero empecemos por algo que me gustó mucho, que es una frase que tú dices: haz una obra de arte de ti mismo. Sí. A ver, ¿qué me cuentas? ¿De dónde sale eso? Sí, ¿de dónde sale eso? Bueno, la frase no es mía, la frase es de Raymond Panikkar. Sí. Cuando en el año 2000, que yo creo que fue un poquito mi iniciación en este camino, en noviembre del año 2000, pues fui a ver a su casa, ¿no? en Tavertet, en el pueblo de Tavertet, aquí en Cataluña. Y bueno, mi pregunta básica era, bueno, ¿cómo se vive espiritualmente en un mundo materialista como el que estamos viviendo hoy? Y a raíz de esa charla de 2 horas que tuve con él, que por cierto está colgada en internet para quien la quiera ver, pues me dejó unas semillas de sabiduría que se han ido desplegando con los años, ¿no? Y hacer una obra de arte uno mismo significa muchas cosas. Una de ellas es, yo lo visualizo como la obra de esculpirse a uno mismo, de manera que si tenemos un bloque ahí de lo que sea, ¿no? Ya sea de mármol, ya sea de yeso, pues lo vamos esculpiendo cada día con la conciencia. Y ahí hablo precisamente de ese cincel con el que podemos irlo esculpiendo siempre y cuando nos dediquemos a ello, ¿no? Pensé que es un cincel tan delicado, que es de cristal, porque es muy fácil caer en la rutina de nuevo, perder la conciencia del día a día y seguir, ¿no? en esta vorágine de actividad y desconectarnos de nosotros mismos y enfocarnos únicamente en el mundo de fuera. Sí. O sea que es el trabajo más importante, el trabajo más trascendental, ¿no? Yo creo que sí, porque al final es lo que nos llevamos. Sí. Pienso que todo lo que podamos hacer sobre nosotros es lo que realmente nos vamos a llevar cuando muramos. Es el trabajo de conciencia verdadero. Sí, como dice un viejo amigo, ¿no? Tener menos para tenerme más. En el sentido de que el atraparnos en esta vorágine no sin reñirse con el bienestar, lógicamente, pero estar atrapado en esa vorágine, en esa persecución de cosas, sí, te puede hacer olvidarte de ti mismo. Desde luego. Además, el tiempo pasa tan rápido que si no te das cuenta ya no sabes ni dónde estás, ni quién eres, ni por qué estás aquí, ¿no? Correcto. Hablas de la sombra social. Sí. La respuesta se encuentra en la sombra social, ¿no? Esa parte del mundo ignorada por la mayoría debido al estado de adormecimiento colectivo. Me ha gustado esa explicación de la sombra social. ¿Cómo has...? Sí, el concepto de sombra, digamos que sombra social viene de sombra personal. Sí. O sea, en todo trabajo personal hay que lidiar con la propia sombra, que es todo lo que no queremos ver de nosotros mismos, ¿no? Entonces, del mismo modo que si el individuo es un organismo separado del resto, vemos a la sociedad como organismo colectivo, pues también tiene su sombra. Igual que existe un inconsciente colectivo, pues existen cosas, temas y realidades en esa colectividad de las cuales no somos conscientes. Sin embargo, están teniendo un impacto y una influencia sobre el colectivo. O sea, del mismo modo que ocurre con las personas. Si no trabajamos sobre nuestra sombra para hacerla consciente, es como un iceberg. Toda la parte que no se ve está influenciando la parte de arriba. Entonces,
y ahí está el trabajo personal, de sacar hacia fuera todo lo que está influenciando en nuestro comportamiento y lo que nos impide poder vivir, que sería este estado de neurosis en el que vivimos. Entonces, a nivel colectivo es lo mismo. Es todo lo que no vemos, todas esas realidades que son colectivas, que están ocultas tras un telón de ilusión, pero que tienen una influencia muy potente sobre lo que vivimos. Entonces, claro, ahí se abre un abanico pues, de realidades que la mayor parte de la gente, pues la primera reacción es la negación, ¿no? Es la primera reacción de negación hacia nuestra propia sombra individual. Yo no tengo eso a mí no me pasa, ¿sabes? Entonces, pasa lo mismo cuando hablamos de temas de sombra social. Claro. ¿No? Dices, no, eso no puede ser. Eso no es verdad, es un mecanismo de defensa, sí. Porque a veces es muy difícil aceptar ciertas realidades. Sí. Entonces ahí se produce el efecto de la disonancia cognitiva, ¿no? Sí. Que chirrían. Sí. Que lo apuntas muy bien. Sí, entonces chirría ahí las dos realidades y dices, no, esto no puede ser, porque mi realidad eso no puede ser. Aprovecho y sí, ya que lo nombras, explícalo el concepto bien para... Sí, disonancia cognitiva es un término de la psicología social, desarrollado en los años 50, 57 por Leon Festinger, un psicólogo, y lo que dice es que cuando nos exponemos a creencias o a teorías o a principios o a ideas que no concuerdan con las nuestras, sentimos una sensación como de desagrado, como de malestar, como que algo pasa, ¿no? Por eso siempre tendemos a ir con gente, o sea, nuestro grupo de referencia y pertenencia, gente que es como nosotros, que piensa como nosotros. Con la misma vibración. Exactamente. Pero cuando nos acercamos a cosas que son distintas, tendemos a rechazarlas, ¿no? Y cuanto más alejados están, más las rechazamos, porque más lejos está de nuestra realidad. Entonces hay esa disonancia cognitiva, ¿no? A nivel cognitivo, a nivel mental, hay un rechazo a algo que no es como lo que estamos acostumbrados a pensar. Entonces es un mecanismo que a todos nos pasa, ¿no? Y dice, no, eso no puede ser, yo no conozco nada de eso, no estoy acostumbrado, ¿no? Entonces hay un primer salto de decir, Pero si eres consciente de ello, cuando te pasa, si tienes la mente más abierta, dices, vamos a ver, a lo mejor sí. Entonces puedes traspasar esa sensación de malestar y entonces explorar posibilidades. Y luego ya con tu criterio pues decidirás si lo aceptas o no lo aceptas, o lo incorporas o no dentro de tu paradigma personal, ¿no? Qué básica es la curiosidad, ¿no? Sí. Sí, esa que te llevó a Panikkar, a la montaña y bueno, entrando en materia, en dinero, New World Order. Dinero, nuevo orden mundial. que lo tratas aquí, lo tengo señalado porque me gustó. Dinero se ha convertido en un arma de destrucción masiva desde el momento en que ha pasado a ser la sangre del sistema, ¿no? Sin la cual no podemos vivir. Y peor aún, desde el momento en el que ha pasado a ser el instrumento de dominación de naciones enteras, a través del perverso mecanismo de la deuda. Ahora que bueno, que estamos con la buena noticia, que estamos saliendo de la crisis. Qué gracioso, ¿no? Qué gracioso. Cuéntanos un poquito más de tu visión de cómo se está utilizando el tema de dinero, que no tiene nada que ver con la abundancia. No. Para este control, ¿no? Para ejecutar todo este proceso de lo que llama el New World Order, nuevo orden mundial. Vamos a ver, nuevo orden mundial, ¿eso qué significa? Primero, ¿no? Sí. Yo creo que se está oyendo ya desde los años 90 la frase nuevo orden mundial, de manos de políticos y de gente con cierto poder a nivel internacional, ¿no? Ya sea el George Bush padre, hace años, ¿no? Que lo dijo desde la Casa Blanca, sí. Y desde entonces pues ya cada vez más y más y más y más, de manera que uno se acostumbra a esa frase. Nuevo orden mundial sería, al menos así lo entiendo, un mundo globalizado en donde existe un único gobierno, existe un único banco, existe una única religión, existe un único sistema monetario, existe un único organismo militar, una única institución, ¿no? O un conjunto de instituciones globales, de manera que todo se globaliza, ¿no? Y claro, todo está controlado por el sistema informático, por tecnología. Entonces se rompen todas las fronteras caen, pero no para bien, sino precisamente para globalizar.
Y claro, es un sistema pues muy totalitarista. Claro, porque aparte que solamente tiene acceso a este sistema cierta parte de la población, porque no todos. Lo escribe muy bien Chomsky, lo escribe muy bien también, ahora no recuerdo el nombre, Arcadio Oliveras, sobre, claro, o sea, de pronto nos podemos creer que todo el mundo tiene acceso a Internet o a la electrónica, no es así. Millones y millones de personas que no lo utilizan y que no tienen acceso. Sí. Entonces es importante recalcar eso, además hacia donde quieren digitalizar también el dinero, ¿no? Sí, exactamente, que desaparezca. De hecho, creo que lo he mencionado en algún momento del libro, ¿no? Que Suecia ya es uno de los países europeos donde está desapareciendo el dinero físico, ¿no? Y esa es un poco la idea. Con el tema de los móviles, poder pagar con los móviles, el tema de la tarjeta, poder pagar todo lo que sea electrónico para facilitar la transición hacia un mundo sin dinero donde si no tienes ningún sistema electrónico, una cuenta bancaria, es que ya no puedes comprar. Entonces quedas completamente fuera del sistema. Entonces el tema del dinero, como comentabas, ¿no? Y el nuevo orden mundial, el dinero como se está utilizando como arma de destrucción masiva, porque al final quien crea el dinero es el que tiene la potestad sobre el mundo, porque si yo genero sangre, como decía, pues alimentas el sistema, si yo retiro, pues retiras vida, ¿no? Entonces, desde el momento en el que los bancos tienen el coeficiente de caja, en el que tú pones un euro en un banco y lo pueden prestar 9 veces, esas 9 veces no existen. Sin embargo, cuando lo prestan están pidiendo algo a cambio que es real. Entonces están como aspirando a riqueza física y real, ¿no? del pueblo, a través de ese mecanismo de la deuda. Entonces me encuentro como un sistema realmente perverso y de destrucción masiva, porque cada vez menos gente está teniendo recursos. Sí, aparte de la deuda, ¿no? Sí, la deuda, el tema de la deuda, los intereses, la usura. En la antigua Sumeria, y está inclusive escrito en la Biblia, eso también se lo pregunté a Arcadio Oliveras en una entrevista, sobre el tema de la tabula rasa. No sé si has escuchado ese término. Yo conozco el tema de tabula rasa por Aristóteles, pero no sé si hablamos de lo mismo. Donde se condenaban todas las deudas y se liberaban a todos los presos de las cárceles. Ajá. Y el sistema volvía a empezar. Ajá. Y se hacía cada 50 años. Y la tabla rasa es un borrón y cuenta nueva que tan antiguo como Sumeria y tan antiguo que está en las escrituras más antiguas, en los Upanishads. Sí. Y en esta modernidad y en esta tecnocracia tan evolucionada que creemos, ni por asombro se nombra o se dicen cosas, o sí, solamente a los dueños de los mismos bancos, ¿no? Porque al final se aplica, pero para unos cuantos pocos. Sí, claro. Hay un punto que me gusta, que entra en la filosofía con Ramón Panikkar, es el tema de la realidad y Krishnamurti. Krishnamurti es un ser que siempre me ha impactado, siempre me ha gustado. Hablas un poco de él y también de esta realidad, ¿no? De la realidad como el despertar de la conciencia, ¿no? Dice: perpetuamos así una sociedad enferma, como decía el maestro Krishnamurti. No es saludable estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma. Nos sentimos adaptados a este mundo. Si sentimos incomodidad, probablemente sea algo bueno, porque trataremos quizás de hacer algo para remediarlo. Si no, perpetuaremos lo mismo que hay. Y esto conecta con lo que hablábamos hace poco sobre la disonancia cognitiva, ¿no? Sí, exactamente. En cuanto al tema de la cosmovisión, voy a la página 81. Esto después cortaré, pondré cosmovisión para que quede más bonito. Una cosmovisión puede encerrarnos entre 4 paredes o permitirnos explorar y expandirnos. ¿Cuál es digamos, no hay una fórmula, ni hay no hay algo
establecido para cada ser humano. Ya sabemos que nos movemos por vibraciones, pero habiendo la información que hay, como en este libro, teniendo todos los recursos que tenemos, internet, bibliotecas, ¿no? Personas como tú y muchas más que están sacando la información a la luz, ¿qué recomiendas tú para que esta cosmovisión, en vez de encerrarnos entre cuatro paredes, nos permita explorar y expandirnos? Bueno, tú has mencionado la curiosidad. Sí. La curiosidad es la que nos lleva más allá de los límites. Entonces, imaginémonos, por ejemplo, esta terraza, ¿no?, que tiene 4 paredes. Claro, si solamente viviésemos aquí y todo lo hiciésemos aquí, pues perpetuaríamos lo que hay aquí. La caverna de Platón. Exactamente. Pero si mirásemos esos edificios que hay ahí fuera y tuviésemos curiosidad por saber qué hay, ¿no?, porque oímos ruidos, pero no los vemos, ¿no? Entonces, hay un perro que no nos deja hablar. Sí, entonces uno podría subir, pues no sé, intentar subir, trepar y ver qué hay en el otro lado. Con esa curiosidad, ese interés, es como que descubres cosas nuevas, y ahí sí que entramos en el mito de la caverna de Platón y entramos en el viaje del héroe, ¿no? Sí. Porque subir ahí y mirar qué hay en el otro lado, pues es un riesgo, no solamente para uno, sino para los que están aquí, porque a lo mejor no te dejan subir, ¿sabes? Y luego cuando saltas al otro lado, normalmente te puedes dar un castañazo, porque no está preparada para que tú bajes, entonces te has de adaptar a lo que hay en el otro lado y aprenderlo. Y una vez lo incorporas como parte de la realidad más amplia que este espacio cuadrado, pues probablemente luego quieras volver aquí dentro a decirle, oye, mira, que si sales por ahí vas a ver esto, esto, esto y esto. Y dice, anda, ¿qué dices? Estás loco. Pero la necesidad de compartirlo, no, pues que es verdad. Si sales ahí y lo miras, lo vas a encontrar. Y ahí está el reto del regreso, ¿no? El viaje del héroe, es decir, no, sí. no. ¿Te han tildado alguna vez de loco? Aunque tienes pinta de muy consciente y muy ecuánime, pero visto lo visto, de todo lo que has investigado y pasado y escrito, creo que alguna vez te habrán tildado de loco, ¿no? Yo creo que tildarme tal cual, no. Es más un tema de actitud, ¿no?, que uno percibe a lo mejor del otro. Sobre todo en el entorno familiar, evidentemente, porque es un entorno clásico, que también lo menciono, sí, sí. Y un poquito mi linaje, de dónde vengo. Sí. Y bueno, es un entorno clásico, conservador, y claro, un libro así es como romper los esquemas, ¿no? Así que sí, efectivamente, estoy loco para ese entorno. Pero contaste con el apoyo de tu familia, ¿no? ¿Para qué? Para tu búsqueda, Cuando menciono apoyo por parte de mi familia, me refiero a apoyo para poder estudiar lo que yo he querido. Apoyo logístico. Logístico, sí. Eso sí que estoy realmente agradecido, porque gracias a ellos este libro es posible, ¿no? Claro. El poderme yo ir a estudiar fuera del extranjero y, bueno, ayudarme económicamente también en eso, ¿no? Pues ese es el apoyo logístico, sí. ¿Es la oposición un apoyo también o es la oposición no apoyo? ¿Cómo? No entiendo. La oposición, las trabas, las barreras que nos va poniendo el camino. No, yo ya no las veo como barreras. Yo lo veo como, ahora mirando hacia atrás retrospectivamente, estoy tan agradecido de todo lo que he vivido, que no hay nada que haya sido una barrera o un obstáculo desde un punto de vista negativo, sino que gracias a todo lo que yo he vivido, yo gracias a hoy he podido escribir esto. Lo cual, mi historia ha sido perfecta. Está todo completamente hilvanado, gracias a la vida, para que cada una de las piezas que han ido apareciendo junto con mis padres hayan hecho que yo haya tenido el despertar de conciencia hasta donde yo he llegado y poder escribir esto aquí. Sin eso yo sería incapaz. ¿Qué función están desempeñando las religiones ahora mismo? Las religiones, bueno, yo no soy religioso, así que tampoco puedo hablar mucho de religión. Bueno, pero tocas aquí el tema de ciencia y religión. Sí, sí. Y te lo pregunto porque siempre está hablando de esta nuevo orden mundial que conecta con religión, sí, ciencia, que la ciencia también sí está al servicio. Podemos hablar del fútbol también. Sí, sí.
como religión como también. religión también. Exactamente. ¿Qué podrías...? Yo creo que, mira, menciono la religión y la ciencia y religión, como dos pilares básicos desde los que se vierte a la sociedad un conjunto de teorías, creencias y valores, ¿no? Hablando de religión, porque claro, desde ciencia y religión, luego eso se vierte al mundo de las otras disciplinas, ¿no? La educación, la universidad, la política, la economía, la tecnología, todo. Y desde esos dos pilares todo se vierte. Con lo cual, por eso mi idea en Choque de Paradigmas, en el capítulo de Choque de Paradigmas, es cuestionar ciencia y religión, de manera que tenemos que cuestionar todo el resto, toda la cascada que viene después, ¿no? O sea que con respecto a religión, pues claro, vamos, hasta donde yo he sabido ver, toda religión tiene su esencia espiritual, desde la que podemos beber y aprender, pero en el momento en el que aparece el ego de los que están sustentando esa religión o esa espiritualidad, se construye una estructura, una organización, una institución, con unas normas y unos límites en donde se encasilla las creencias, esa fe, ¿no? Y claro, ahí estamos limitando la realidad, estamos construyendo esta terraza de nuevo, ¿no? Estamos impidiendo que alguien pueda explorar más allá de eso. Krishnamurti dice que todas las tradiciones son cosas muertas. ¿Nos vamos a las anomalías? Vamos a ellas. Antes de empezar con las anomalías, me gustaría que comentaras algo sobre los OPACs y luego que ya entramos en las anomalías, ¿no? El 11S, el Holocausto, la libertad de expresión, los chemtrails, en fin, todo ese tipo de anomalías que... El 11S, por ejemplo. Recientemente en la web acá sacamos un vídeo de un belga, de una asociación de ingenieros y arquitectos que bajo todo punto de investigación y de formulación desmontan completamente que pudo haber. Creo que lo menciono ¿no? En Tal Nails, puede ser, sí. Esas anomalías me han gustado mucho porque hablaba con un amigo, un chico joven de estos con los que yo hago deporte en el parque, y dije, te voy a pasar el libro de Pepón para que se lo pases a tus compañeros del colegio y te lo lees tú, porque claro, se hacen un montón de preguntas, claro, pero no encuentran respuestas. Las respuestas las encuentran en la televisión, en los periódicos, y bueno, me gusta este tipo de libros en el cual está todo, digamos, resumido. Y estas anomalías son clave para este leitmotiv, ¿no? Que te impulsa a buscar más, a trepar el muro. Sí, me gustaría que hablaras un poquito de estas anomalías. Sí. El concepto anomalía está dentro de una estructura de los paradigmas, ¿no? El paradigma científico, paradigma social, es un conjunto de creencias, de teorías, de maneras de ver la vida, ¿no? Entonces, dentro de ese... Visualicemos como una burbuja, ¿de acuerdo? Como paradigma dentro de una burbuja. Entonces, la gente que está dentro de esa burbuja, pues entiende todo lo que pasa dentro de esa burbuja, normalmente según les dicen, ¿de acuerdo? Según la ciencia, religión, y eso luego se vierte a los medios de comunicación, política, economía, etc. Entonces, lo que ocurre... pues es normal, porque está explicado, ¿no? El 11S, por ejemplo, pues fue un atentado de Al-Qaeda, y eso es lo que se explica. Entonces, bueno, pues tenemos un malo, tenemos un villano al que se le va a cazar, y si se le da caza, ¿no? Y toda la historia resuelta. Pero claro, ocurre que si uno se pone a mirar los detalles, empiezan a haber anomalías. Anomalías que no se explican por la teoría que nos están explicando los medios de comunicación, ¿no? Por ejemplo, que las dos torres gemelas cayesen en 9 segundos. Eso es una anomalía técnica, ¿no? No puede ser que caigan en 9 segundos una torre por impacto de 2 aviones. Y creo que hay muchos arquitectos, muchos ingenieros que lo están diciendo.
Entonces, si es una anomalía, vamos a buscar otro contexto en donde la anomalía ya no sea anomalía y sea pues una respuesta lógica, ¿no? Entonces, por eso planteo anomalías para ayudar al lector a pasar desde lo que es normal a lo anormal y de lo anormal a un contexto que lo vuelva normal de nuevo, ¿vale? O sea, que las anomalías dejan de serlo cuando entendemos que estamos viviendo en un mundo que no es precisamente el que nos dicen que estamos viviendo. Entonces, el tema del 11S, ¿no? Creo que es un evento del siglo XX súper importante, o la segunda parte del siglo XX, en donde ha habido un punto de inflexión en toda la política internacional, en economía, en control, en seguridad. Y gracias a eso, pues se justifican montones de medidas, ¿no? Entonces, claro, podríamos ir a los detalles. Yo ahí mencioné 3, que son las caídas de las torres, el edificio 7, que también cae, creo que son 6 o 7 segundos, cuando no le cayó ningún avión encima, aparentemente ningún avión, y se desplomó también en 6 segundos, eso no es posible, ¿no? Luego el Pentágono, pues también tiene un agujero ahí de 2 metros, creo que es de diámetro o algo así, de un avión enorme. De un 757. Sí, eso, a ver, no, es una anomalía, o sea, no tiene ningún sentido, ¿no? Y claro, si uno lo mira con un punto de vista crítico, no simplemente como nos tildan, ¿no?, de conspiranoicos, este ya está viendo las 3 patas al gato, no. Sí, punto técnico, ¿no? Sí, puramente técnico y objetivo. A ver, lo que nos dice el gobierno no tiene por ser siempre verdad, ¿no? Si no estamos siendo unos niños esperando a que papá nos diga la verdad siempre. No, que eso lo veremos después, supongo, ¿no? Bueno, cuando analizas esas anomalías dices, no, la versión oficial no tiene ningún sentido. Y si no tiene ningún sentido, vamos a buscar otro sentido, el por qué querrían hacer algo así, tan bestia, ¿no? Claro, hay algo que dices en el libro que me gusta mucho, es si pensamos que hay una anomalía y queremos investigar sobre eso, ¿por qué hay resistencia a permitir? Claro. Si está bien la información que me estás dando, efectivamente. No hay ningún problema en que yo vaya a buscar más información. Claro, reafirmamos sobre la teoría oficial. Bueno, sería lo ideal, ¿no? Reafirmar sobre lo que ya hay. Pero sin embargo eso no pasa, ¿no? Pasa todo lo contrario. Todo tipo de bloqueos, imposibilidades e incluso amenazas de que si sigues por ahí, pues tengas problemas, ¿no? De hecho, creo que hay un fotógrafo, la FDA me parece, que fotografió antes de que se... ¿qué es lo que fotografió? ¿Las torres o el edificio 7? No recuerdo, que se fue a Argentina porque se dio cuenta que en la caja fuerte, que no tenía que estar destruida, no había nada, absolutamente nada. Lo cual se dio cuenta de que sabían que eso se iba a demoler. ¿No? Entonces, claro, está perseguido y vive en Argentina. Eso es un fotógrafo oficial, de hecho. Sí, he visto ese reportaje. ¿Sabes? Bueno, hay tantas evidencias que el que de entrada te dice, no, eso no puede ser, es disonancia cognitiva. Pero si la traspasa y dice, vamos a investigarlo con la mente abierta, se va a encontrar con tantas evidencias por todos lados que no puede menos que decir, vale, ahora ya no sé, ni estoy ni aquí ni allá. O sea, ya no me quedo ni lo oficial ni lo que me estoy encontrando. Cuando si sigues investigando te das cuenta que llega un punto que lo oficial no se sustenta. Entonces, la pregunta es, ¿y quién querría hacer algo tan perverso y tan malvado? ¿Y para qué? ¿Y para qué? Es la gran pregunta. ¿Quién hay tan malo que quiere hacer algo así? ¿No? Sí, ahora la pregunta también es en este mundo dual, en este mundo polarizado, podríamos hablar del mal y el bien. Y al final, ¿quién están por encima de estos personajes, ¿no? Esta parte del libro todavía no la he profundizado, porque no he tenido el tiempo de... Es un libro que hace poco lo tengo, hace poco lo sacaste y no he tenido el tiempo de todo, pero claro, hay mucha información sobre extraterrestres o de otras culturas, de otras partes del mundo, de otros, digamos, seres que puedan estar influenciando en estos tratamientos, ¿no? En estos movimientos geopolíticos. Sí. ¿Tú qué piensas de eso? Hombre, es una idea loca así planteada, ¿no? Dices, ¿pero qué me está diciendo? Extraterrestres influenciando la política terrestre, ¿no?
Es una locura. Es como irse a 1 kilómetro de esta terraza, ¿no? Pero... o hay saltado varias terrazas. Pero claro, si las saltas te das cuenta de que eso es muy posible, ¿no? Ahí también relato, ¿no? Como descubriendo todo el campo de la exopolítica, el tema extraterrestre, pues acabé vinculando con la política terrestre y darme cuenta de que no estamos solos, que nunca lo hemos estado y nunca lo estaremos, y que en este planeta pues, no habitamos únicamente los humanos. Entonces, ¿quién más habita aquí, ¿no? ¿Y quién más viene? ¿Y cuál es la evidencia de eso? Porque eso es lo más importante. Entonces, evidencias creo que hay muchas, y ahí enumero 11 tipos de evidencias distintas, y según Michael Salla, que es uno de los investigadores académicos, creo que es muy riguroso en sus análisis, clasifica la evidencia en fuerte, moderada y débil si se tuviese que presentar ante un jurado. Entonces, la evidencia más fuerte que él presenta es la militar, ¿no? Pero solo es necesario que una evidencia sea verdadera. No es necesario que 1000 evidencias sean verdaderas, 1.000.000. Con una es suficiente para declarar que la presencia extraterrestre es real en la Tierra. Me parece que tengamos que tener 1.000.000. Una es suficiente, pero es que hay cientos de testimonios. Con uno es suficiente, parece que no es suficiente. Disonancia cognitiva de nuevo, para mucha gente, ¿no? Y esto lo digo, claro, como soy psicólogo, pues quedarnos mi manera de entender cómo funcionamos a nivel mental, pues está siempre presente, ¿no? ¿Cómo es que es tan difícil aceptar cosas tan distintas? Y con el tema extraterrestre, pues no será excepción. Así que, tras mi investigación y organizar en Barcelona, ser coorganizador de la cumbre de exopolítica en el 2009, y de conocer de primera mano a ciertos personajes, y de investigarlo también, y conocer a otras personas no públicas que han tenido contactos o que han tenido experiencias, pues claro, me reafirma más, ¿no? Y con los años cada vez más, y vas comprendiendo más este puzzle. Entonces, claro, ¿quién, cómo y cuándo? Esas son cuestiones... a veces poner la mano en fuego en eso es más difícil, ¿no? Porque vivimos en un mundo de ilusiones y al final no sabes qué es verdad y qué es mentira. Pero yo sí que puedo asegurar que no estamos solos y que realmente existe ciertas razas que están influenciando la política internacional directa e indirectamente. Que luego a su vez están siendo controlados por otros, pues es posible porque todo al final es fractal, ¿no? Tanto lo físico como el humano, como los seres, ¿no? En el universo. Así que yo sí que afirmo, y de hecho lo apunto en el libro en un momento, y quién podría ser, y ahí se puede hablar de razas reptilianas, que utilizan también los grises, por ejemplo, otra raza, y de qué manera pues, están ahí presentes, influenciando y cuáles son sus intenciones. Pero es tremendamente controvertido hablar de los reptilianos, porque, bueno, está varios campos más allá que este, ¿no? Varias terrazas más allá, entonces hay un choque como muy fuerte, pero con los años, al principio, ostras, qué fuerte, luego tuve cierta resistencia a eso, ¿no? Es decir, no puede ser. Y luego, pues con otras evidencias dices, pues ahora lo entiendo mejor, ¿no? Y es un proceso de ir asimilando, que no de tragar simplemente, sino de masticar, digerir e integrar y sacar fuera lo que no me sirve, ¿no? Y así que yo creo que sí, que realmente no estamos solos, la política internacional no es únicamente humana, hay muchos más intereses, muchas más razas, tanto de un lado como del otro, tanto los que construyen como los que destruyen, o con intenciones no paralelas a las humanas, digámoslo así, con sus intereses, y que por tanto nos perjudican. Lo que pasa es que desde un punto de vista más elevado al final nos ayudan, ¿no? Sí, en el proceso del despertar conciencial. Exactamente, o sea que al final todo está integrado. Todo está integrado. Aparte de esa ayuda que tiene que ver con el despertar conciencial, de enfrentar esa disonancia cognitiva, también en la evolución, y también haces lo tocas en el libro, la evolución, como la teoría oficial darwiniana es muy fácil de montarla, y cómo la mano extraterrestre está otra vez presente, sí. Y está, por supuesto, en la arquitectura de muchas culturas antiguas. Sí. ¿Cómo ves esta bueno, conexión? Sí, yo diría que en esa burbuja que decíamos de realidad, de paradigma compartido, nos explican que el ser humano es el resultado de la evolución de las especies, y para eso cogen la figura de Darwin y la ponen ahí, ¿no?
Sin embargo, cuando se investiga y se mira en el contexto político-económico donde creció Darwin, donde creció la propia teoría, y a quién le interesaba que esa teoría, dentro de otras, fuese la preponderante, la que se hiciese figura, ¿no? Pues uno se da cuenta de que tiene muchos agujeros. O sea, hay muchos eslabones perdidos, no solamente uno, ¿no? Sino hay muchos más. Pero bueno, esa sería una manera de cuestionarlo. La otra es que si existen extraterrestres, y afirmamos que eso es así, ¿qué pasa? ¿Que también evolucionan de los monos, los chimpancés y las amebas? O sea, que los reptilianos, suponiendo que existan, o los grises, o los, yo qué sé, los andromedanos, o los lirianos, o nórdicos, hay tantos, las mantis, por ejemplo, también vienen del mono. No se coge. Entonces, esa evidencia es tan potente y es tan difícil de asimilar también, pero es tan potente que cuestiona de raíz todas las bases científicas y todas las explicaciones sobre de dónde venimos, ¿vale? Entonces la teoría de Darwiniana no se aguanta por ningún lado. Otra cosa es que realmente existan ciertas leyes de evolución física y que algo haya de evolución a lo largo de los milenios. Sí. ¿De acuerdo? Yo no estoy negando eso. Pero que del mono aparece el humano, a mí eso me parece muy extraño. Del mismo modo que del pez aparezca el reptil. Eso es muy raro. En cuanto a otras culturas, ¿no? Que también decías, hay muchas figuras de imágenes reptilianas, de reptiles, de otros seres esculpidos de hace pues, miles de años, ¿no? Y de hecho hay construcciones que también son anomalías, como por ejemplo Pumapumku en Bolivia, en donde esas construcciones se dice que tienen a nivel oficial 2000 años. Si aún así fuese cierto que tuviese 2000 años, que me explique a alguien a mí hace 2000 años cómo pueden perforar un bloque de diorita, que es lo más duro que hay, hacerle un filete perfectamente limpio, ¿no? Y con agujeritos cada 6 milímetros. Que alguien me lo explique. Y con moles de 100 toneladas. No explica. Entonces, bueno, anomalías hay muchas, ¿no? Y bueno, yo no sé si te respondo con esto a tu pregunta, yo creo que sí, ¿no? Sí, anomalías está lleno. Y yo creo que esa es la base de la investigación de todo eso. ¿Estamos bien de tiempo? Sí, estaremos bien. Sí. Vale. Me gustaría... Hemos hablado del paradigma, el individuo resultante. Vamos a ver si esto... El individuo resultante, esto me gustó mucho. Claro, Esto te lo pregunto porque me interesa de despertar la curiosidad. Y conecta con algo que estábamos hablando antes sobre la alimentación. Que todo este descubrimiento, todo este conocimiento, todo este despertar, y veo que lo plasmas muy bien en este libro, y es integral, ¿no? Involucras mucho al final del libro lo que es el tema de la alimentación, ¿no? Sí. Y por eso te hablo del individuo resultante. Debido a este paradigma, a esta negación, a todas estas anomalías, a toda esta disonancia cognitiva, hay un individuo resultante. Sí. Pero también hay un individuo resultante de una no negación, de una apertura, sí, de una curiosidad y de una búsqueda o una investigación acerca de quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y en eso involucra todo el aspecto, ¿no? El aspecto personal, holístico, de lo que tú eres, como tú dices, hacer una obra de arte. Hacer una obra de arte involucra todo. Involucra tu parte física, tu parte mental, tu parte emocional y tu parte espiritual. Entonces, me gustaría que me dieras un poquito la visión tuya personal y a través de lo que ha sido tu experiencia de estos 4 pilares del ser humano, ¿no? La parte física, la parte emocional, la parte mental, la parte espiritual, haciendo
haciendo como recomendándole a ese héroe que está ahí despertando, ¿cómo lo viviste tú? ¿Cómo le darías ese empujoncito, ¿no? Y teniendo en cuenta mucho la alimentación, porque la alimentación involucra mucho la parte espiritual para mí, más que la parte física, conecta con ese sentimiento de unidad que tenemos con los animales, que en mi sentir generaría mucha paz, generaría mucha armonía, volver a conectarnos con... Bueno, muy buena pregunta y muy larga pregunta. Sí, es muy larga. Madre mía. Pero bueno, puedes arrancar por donde quieras. Vamos a sintetizar. Bueno, el cuerpo es el templo de la conciencia, o el templo del alma, como también se suele decir. Es el vehículo con el que nos relacionamos con este mundo. Entonces, si el vehículo está sucio por dentro, a nivel físico, es más difícil que la conciencia se pueda manifestar en mayores grados de potencial que tiene, con mayor claridad, mayor lucidez de conciencia. Y también es más difícil que la inteligencia, la voluntad, que es la capacidad de hacer, y el amor se puedan manifestar. Entonces, si este cuerpo no se cuida, eso es más difícil que se manifieste. De modo que eso sería un principio básico. Lo que pasa es que, como no nos queremos a nosotros, no nos respetamos. Y si no nos respetamos el cuerpo. Y si no respetamos el cuerpo, pues ahí tienes el final de las premisas, que no nos podemos manifestar en conciencia en este mundo. Entonces, hemos ido a la esencia, que es querernos a nosotros mismos. Pero ¿cómo uno se quiere a uno mismo? Pues dándonos cuenta de cómo no nos queremos y por qué no nos queremos, y de dónde viene la raíz de por qué no nos queremos. Y ahí es donde puntualizo y voy al amor negativo. Creo que ha sido para mí un descubrimiento el encontrarlo, porque es quitar mucha paja, ¿sabes? Ir al grano, ir directamente a la raíz, que es lo que perpetúa el sufrimiento en el mundo. ¿Y qué es eso de amor negativo? Porque no es un concepto que se oiga por ahí. Yo no lo he oído únicamente de ciertas personas, ¿no? En ciertos entornos. El amor negativo es un concepto desarrollado por Bob Hoffman hace casi 40 años en Estados Unidos. Él era un sastre que tenía ciertas capacidades psicológicas y desarrolló todo un proceso Hoffman, que lleva su nombre, de cómo erradicar esas malas hierbas del amor negativo. El amor negativo es todo ese conjunto de comportamientos, de rasgos de comportamiento que heredamos de nuestros padres y que son destructivos, tanto hacia los demás como hacia nosotros. Pero ¿por qué querría un niño asimilar esos rasgos negativos y quedarse únicamente con lo positivo? Claro, es que se queda con esos rasgos, uno, porque es lo que ve, por tanto limita. Si papá y mamá lo hacen, pues yo también lo hago. Si papá y mamá me chillan, pues yo le voy a chillar al perro. Cuando yo sea mayor, chillaré a mis hijos. O todo lo contrario, que es como a mí me lo hacían, pues voy a hacer todo lo contrario, por lo cual tampoco soy libre porque me voy al otro extremo. O para castigarles por el daño que me han infligido, les voy a hacer lo mismo que me han hecho a mí. Entonces, claro, como no hay una voluntad consciente para trabajar estas emociones de raíz tan destructivas, se perpetúan durante la vida. Entonces uno se puede poner crema a través de ciertas terapias de fin de semana, ¿no? Donde cree que uno erradica creencias así como así, pero eso sigue ahí en el fondo y se sigue manifestando. Entonces hace falta un trabajo de mucha profundidad para ver de dónde vienen y poderlas arrancar, ¿no? Porque si no, realmente se perpetúa el mundo de sufrimiento. Por eso se dice que en todas las familias cuecen habas, ¿verdad que sí? Este es el amor negativo, las habas son el amor negativo. Porque no sabemos cómo amar, porque no nos han enseñado a amar, ni tampoco nos han enseñado a amarnos a nosotros mismos. Y yo creo que es el aprendizaje más importante, porque desde ahí es como luego podemos conectarlo con la alimentación. Porque si tú te quieres a ti mismo, podrás querer a todos los seres vivientes que hay y podrás respetarlos, incluidos los animales, ¿no? Como una de las maneras de perpetuar un sufrimiento a través de comer carne, ¿no?
a través ya sea de la empresa, de los empleados, del jefe, de la familia, de la pareja, de los hijos, todo el entorno que nos rodea, ¿no? Así que para que esté integrado lo físico con lo mental, con lo emocional y lo espiritual, o sea, creo que no hay nada más espiritual que erradicar estas malas hierbas. O sea, creo que es lo más espiritual que podemos hacer. Porque después todo lo demás ya vendrá, ¿no? Y yo creo que tendemos a maravillarnos, ¿no? Yo, por ejemplo, estamos delante del mar, hay fuegos artificiales, y yo, qué bonito. Y a veces en el mundo del New Age hay muchos fuegos artificiales, ¿no? Y nos quedamos bocabadats, que decimos aquí, ¿no? En catalán, nos quedamos con la boca abierta, sí, qué maravilla, pero no nos estamos dando cuenta de que son fuegos artificiales, de que no hay nada más después. Sí. Así que quien realmente quiera avanzar tiene que ir a la raíz. O sea, yo pienso que hay 720 páginas, creo que hay 20 que son las más importantes del libro, y que son estas 20 en donde hablo del amor negativo. Porque con eso todo lo demás es secundario. Porque luego de ahí viene pues una mente más clara, ¿sabes? Más en paz, pero cuando las emociones no están en paz, la mente no puede estar en paz. Igual no podemos pensar correctamente. Si trabajamos a nivel emocional, luego el cuerpo también estará más armónico. Tendremos menos síntomas de enfermedad, porque cuando hay enfermedad en el cuerpo es un síntoma de que a nivel emocional hay algo que no funciona. Entonces hay una discordancia entre lo físico, lo emocional, lo mental y lo espiritual, ¿no? Entonces ahí es cuando se manifiesta la enfermedad. Y bueno, yo creo que así explicado, creo que se puede entender. Sí. Pues darte las gracias, Pepón, por esta entrevista. Ahora vamos a escuchar tu charla y si quieres añadir alguna otra cosa, si quieres darnos alguna recomendación. Yo me podría estar contigo hablando de verdad. Sí, yo creo que podemos estar otra hora más. Otra hora más, encantados. Y creo que podremos hacerlo en otra ocasión, seguramente. Sí, pues han quedado muchos temas en el tintero. Quisiera, después que termine de escudriñar bien este libro, volver a quedemos y hacer una entrevista. Claro. Es una invitación que te hago. Pero si quisieras contarnos algo más sobre este maravilloso libro, que yo se lo recomiendo a todo el que le guste o no le guste la lectura. Este libro hay que tenerlo, hay que pasarlo y hay que mirarlo porque tiene mucha información poderosa, poderosísima. Yo creo que en estos tiempos que vivimos lo más importante es la esperanza. La esperanza y la curiosidad. Son dos elementos básicos, ¿no? Que aunque el mundo se caiga a trozos, hay que seguir teniendo esperanza de que podemos seguir construyendo un nuevo mundo, ¿no? Y que dice, ¿pero qué puedo hacer yo como persona si hay 7.000 millones en el planeta? Pues uno puede hacer mucho, aunque aparentemente no se vea, ¿no? Es la suma de las hormigas. Yo soy una hormiga, tú también lo eres, y tantos otros que hay. Entonces, si millones de personas hacen lo que tienen que hacer, y eso significa cumplir con el propósito de su vida, estaremos dándole la vuelta a la tortilla. Estaremos construyendo realmente un nuevo mundo. Pero para que eso pueda ser, solamente los héroes serán capaces de hacerlo. Porque son los que se atreverán a subir este muro que hay aquí. Sí, y nada más bonito que descubrir el héroe interior, ¿no? Porque yo creo que a eso venimos todos, ¿no? Sí. Hablando a nivel de conciencia, me gusta mucho Krishnamurti, me gusta mucho cómo le explica contemporáneamente hoy Emilio Carrillo también, sí, sobre cómo se van creando, cómo nosotros somos los creadores de este mundo a través de la conciencia que ejercemos, ¿no? Y que vivimos. Y que por mal que lo estemos haciendo, lo estamos haciendo muy bien, pero que lo podemos hacer mejor. Sí. Pero que lo podemos hacer francamente mejor y crear un cielo en la tierra, ¿no? El traer esa energía, claro, y traer cada vez más luz. Sí, sí. Pues este libro va a ayudar a esto, no tengo la menor duda, Pepón, y ha sido un gran honor conocerte en este tiempo, en esta encarnación mía, y de verdad, muchas gracias. Muchas gracias.